Buenos días, señores estudiantes. El tema que vamos a tratar hoy día versa en relación a las vasculitis, patología de mediana frecuencia, pero es importante que ustedes lo conozcan por cuanto motiva gran controversia, gran importancia, en el sentido de que es una patología de mucho cuidado y que deja secuelas, por lo tanto hay que tenerla en mucha consideración. Entonces vamos a estudiar lo que son las vasculitis. Vasculitis. Nos referimos a las vasculitis como estamos mencionando una vasculitis como un grupo diverso de enfermedades que se caracterizan por una inflamación celular de lo que es infiltración y necrosis a nivel de la pared vascular, a nivel de la pared de los vasos, a nivel de la pared de todos los vasos, ¿no? Entonces, la distribución de la lesión vascular abarca los vasos pequeños, como son los capilares, las arteriolas, las vénulas postcapilares, los vasos pequeños, los vasos medianos, como son las arterias renales, sobre todo, mesentéricos y las arterias coronarias, y los vasos grandes, como son la aorta y sus ramificaciones proximales. Entonces, la vasculitis son enfermedades que se caracterizan por presentar inflamación e infiltración, causando necrosis a nivel de la pared vascular. Entonces, infiltran, inflaman y causan necrosis de la pared vascular. Entonces, vamos a encontrar una clínica variada, como ustedes aprecian aquí, ¿no? La incidencia anual en menores de 17 años en Inglaterra fue de 20.4 por 100.000 pacientes. Las vasculitis más frecuentemente conocidas tenemos la púrpura de Schönlein-Henoch, el Kawasaki y la arteritis de Takayasu. Bueno, se involucran en la etiología factores humorales, complejos inmunes, linfocitos T. Factores humorales, los principales involucrados son la presencia de anticuerpos específicos, anticitoplasmas y neutrófilos. Y complejos inmunes, donde guarda relación el tamaño y la reactividad inmune de los complejos inmunes a factores patogénicos, en el caso de la púrpura de Henoch, las crioglobulinas y la poliarteritis nodosa. Los linfocitos T pueden ser atraídos al endotelio dañado o infectado, por lo que contribuye a la inflamación de la pared vascular motivado por la citotoxicidad. Vamos a encontrar una clasificación de las vasculitis. Puede ser una vasculitis primaria o una vasculitis secundaria. La vasculitis primaria se clasifica en una vasculitis que incluye los vasos grandes, los medianos y los pequeños, y la que se incluye los ANCA positivos, que son los anticuerpos positivos. Dentro de las vasculitis, predominantemente la vasculitis de los vasos grandes involucra la arteritis de Takayasu. La vasculitis de los vasos medianos incluye la poliarteritis nodosa infantil, la poliarteritis nodosa cutánea y la enfermedad de Kawasaki. Las vasculitis de los pequeños vasos tenemos la granulomatosis con polivasculitis, granulomatosis de Wegener, las granulomatosis eosinofílicas con polivasculitis y las no granulomatosas que nos incluyen la polivasculitis microscópica, la púrpura de Henoch-Schönlein como de medianos vasos. Y las que son no granulomatosas y otras vasculitis es enfermedades que aún no se han determinado a cuál corresponden. Entonces, recordando, las primarias, compromisos de grandes vasos, las arteritis de células gigantes, la arteritis temporal y lo que es la arteritis de Takayasu. Compromiso de los vasos medianos, la PAN, la arteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki. Compromiso de los vasos pequeños, la púrpura de Schönlein-Henoch y los ANCA positivos que incluyen a la granulomatosis de Wegener. Vasculitis secundarias son vasculitis motivadas por infecciones y afecciones virales y bacterianas como el virus de la hepatitis B, el herpes zóster, enfermedades de tejido conectivo, como son lo que es el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea y la hipersensibilidad por medicamentos como es la neoplasia. Clínicamente, ¿qué es lo que presenta este paciente? Pérdida de peso, astenia de origen desconocido, lesiones cutáneas, púrpura palpable, urticarias, vasculítica, lividez reticular, nódulos y úlceras. Lesiones neurológicas, cefaleas, mononeuritis múltiples, lesiones focales en el sistema nervioso central, artralgias, artritis, mialgias, miositis, serositis, hipertensión e infiltrados y hemorragia pulmonar. Como pruebas de laboratorio vamos a encontrar un aumento de la velocidad de sedimentación glomerular de la concentración de la PCR, leucocitosis, anemia, eosinofilia, anticuerpos frente al citoplasma del neutrófilo,
elevación del antígeno relacionado con el factor 8, que es el factor de von Willebrand, alteraciones de las crioglobulinas, inmunocomplejos circulantes, hematuria, proteinuria, elevación de la creatinina sérica. Va a caracterizarse también por presentar ciertas vasculitis, la presencia de un edema agudo hemorrágico, que es una variante de la púrpura de Schönlein-Henoch y se presenta en niños de 4 meses y 2 años, los cuales comprometen la cara, los lóbulos de la oreja y las extremidades. Tiene un comienzo súbito, agudo, con lesiones purpúricas y edema periférico, y hay compromiso renal o gastrointestinal, que puede ser más bien leve o a veces no existe. Vamos a hablar acerca de las vasculitis del sistema nervioso. Son patologías que producen inflamación cerebral y déficit neurológico parcialmente reversible, y sobre todo si se reconoce en etapas tempranas y se trata de manera oportuna. Entonces habíamos hablado de una clasificación primaria y secundaria, y nos vamos a referir en primer lugar a una púrpura importante en pediatría, porque guarda una mediana frecuencia, como es la púrpura de Henoch-Schönlein. Bueno, esta púrpura epidemiológicamente ocurre en 14 a 20 por cada 100.000 niños por año. Afecta más a los varones que a las mujeres, en una proporción relacionada 1.2 a 1.8 a 1. El 90% de los casos de las púrpuras de Henoch-Schönlein se producen en los niños, generalmente entre los 3 y los 10 años de edad. Es la vasculitis más frecuente y tiene la característica de ser una vasculitis leucocitoclástica, con depósitos de inmunoglobulina A en los vasos pequeños de la piel, las articulaciones, el tubo digestivo y el riñón. Ocurre con mayor frecuencia en época de invierno y primavera, y es inusual en los meses de verano. Estoy grabando para nadie un poco. Inusual en los meses de verano. Se han descrito muchos casos de púrpura de Henoch-Schönlein después de una infección respiratoria de las vías altas, a pesar de que no se conoce su etiología exacta, pero hay mucha predisposición en niños que han padecido previo a la aparición de la púrpura infecciones respiratorias altas. Tenemos la anatomía patológica. Se observa infiltración neutrofílica y polvo nuclear en la pared necrosada del vaso sanguíneo pequeño. Recuerden ustedes que es una púrpura no palpable, leucocitoclástica, que abarca los vasos pequeños. Se acompaña de presencia de hemorragia y de depósitos de fibrina. Y en las biopsias cutáneas apreciamos la vasculitis de los capilares dérmicos y de las vénulas postcapilares. A través de la inmunofluorescencia se identifica depósitos de inmunoglobulina A en las paredes de los vasos pequeños, acompañada de menor extensión por el depósito del complemento C3 de fibrina y de inmunoglobulina M. Y esta es la impresión que da el niño que padece la púrpura de Henoch-Schönlein. Su patogenia exacta sigue siendo desconocida. Sin embargo, se asocia a que se desencadena, hay un detonante infeccioso, como es el estreptococo beta hemolítico del grupo A o la presencia del Staphylococcus aureus, Mycoplasma y adenovirus. Tenemos la observación frecuente del depósito de inmunoglobulina A, específicamente inmunoglobulina 1, que indica que la púrpura de Henoch-Schönlein es una enfermedad mediada por inmunocomplejos de inmunoglobulina A. También encontramos alelos de histocompatibilidad que se han vinculado a la nefritis por púrpura de Henoch-Schönlein. Los pacientes que tienen fiebre mediterránea, los pacientes que padecen fiebre mediterránea, familiares, el síndrome de fiebre periódica hereditarios y deficiencia del complemento tienden a la señora que está esperando afuera. Tienden mayor riesgo de sufrir una púrpura de Henoch-Schönlein. Clínicamente, ¿qué vamos a encontrar en estos pacientes? Exantema. El exantema, que se caracteriza por ser una púrpura palpable, que empieza con máculas rosadas o abones y evoluciona a petequias. La púrpura es palpable y presenta zonas equimóticas extensas. Se denomina una púrpura en pantalón, como ustedes aprecian aquí. A veces se producen ampollas y úlceras y lesiones cutáneas simétricas, y aparece en zonas de declive, en las piernas, en lo que es las nalgas, y va en ascenso, por eso se la denomina como púrpura en pantalón. Afecta más predominantemente a las extremidades inferiores o en los puntos de presión, como son las nalgas. Las lesiones cutáneas aparecen a menudo en grupos, suelen durar 3 a 10 días y vuelven a aparecer pasados los 4 meses de la presentación inicial. Vamos a encontrar también la presencia de un edema subcutáneo localizado en lo que es el dorso de las manos y de los pies y de la zona periorbitaria de los labios, el escroto y el cuero cabelludo.
Existe un compromiso multisistémico y va a ir directamente relacionado con la piel, las articulaciones, los riñones y el intestino. Entonces ustedes aprecian aquí las variantes de la púrpura de Henoch-Schönlein o púrpura en pantalón. Es una característica de una púrpura palpable leucocitoclástica. Miren cómo avanza hasta las nalgas, las extremidades inferiores y las nalgas. También afecta la parte osteomuscular, abarcando una artritis y artralgias que es muy frecuente y ocurre en el 75% de los niños con la púrpura de Henoch-Schönlein. La afectación digestiva de la púrpura ocurre en más del 80% de los pacientes afectados y se incluyen dolor abdominal, vómitos, diarrea, ilio paralítico y melena. La afectación renal ocurre en un 50% de los casos y se manifiesta como hematuria microscópica, proteinuria, hipertensión, nefritis evidente, síndrome nefrótico e insuficiencia renal aguda o crónica. Afectación neurológica de la púrpura es causada por la hipertensión o por la vasculitis del sistema nervioso central. Estas manifestaciones son hemorragias cerebrales, convulsiones, cefaleas y cambios a nivel de la conducta. Entonces encontramos aquí un cuadro donde vamos a apreciar lo que es la frecuencia, los vasos afectados y las características anatomopatológicas. En este caso, pues, la vasculitis leucocitoclástica, que es la púrpura de Henoch-Schönlein, es frecuente, afecta a las arteriolas y vénulas y a menudo las arterias pequeñas y venas, y la característica anatomopatológica es la leucocitoclastia de las células mixtas eosinofilias con depósitos de inmunoglobulina A de todos los vasos afectados. Y encontramos aquí toda lo que es la clínica y la anatomía patológica de las diferentes enfermedades vasculíticas. El diagnóstico, pues el diagnóstico de la púrpura de Henoch-Schönlein es clínico y suele estar claro cuando se observa el exantema típico de la púrpura en pantalón, púrpura palpable leucocitoclástica, pero podemos asociarla a criterios de la púrpura de Henoch-Schönlein asociado a 2 o más criterios. Púrpura palpable, que no se asocia a trombocitopenia porque es una púrpura, se evidencia la púrpura, pero no está comprometida las plaquetas, que inicia antes de los 20 años, que presente una angina intestinal con un dolor abdominal difuso asociado a diarrea o con presencia de sangre, biopsia con granulocitos en la pared. Ese es un criterio de la artritis reumatoide americana. Los criterios de la Liga Americana de Reumática, de los europeos, incluye la presencia de púrpura palpable sin coagulopatía o trombocitopenia y uno más de los siguientes criterios: dolor abdominal agudo, difuso cólico, artritis o artralgias, biopsia del tejido afectado que demuestren el depósito donde predomina la inmunoglobulina A, o afectación renal con una proteinuria mayor de 3 gramos en 24 horas asociado a hematuria o a cilindros hemáticos. Entonces tenemos aquí las 2 ligas reumatológicas donde nos permiten analizar los criterios que involucran una púrpura de Henoch-Schönlein, como es la Liga Americana y la Liga Europea, asociada a la púrpura a 2 o más componentes que menciona cada criterio. El diagnóstico diferencial depende de la afectación del órgano que usted quiere incluirlo como diferencial, pero podemos incluir otras vasculitis de pequeños vasos, infecciones, glomerulonefritis post-estreptocócica, síndrome urémico hemolítico, coagulopatías, otros procesos intraabdominales agudos. Las pruebas de laboratorio no son diagnósticas, porque recuerden ustedes que es la clínica lo que va a predominar en el cuadro clínico asociado, ¿no? Entonces una prueba clínica no es un diagnóstico de la púrpura de Henoch-Schönlein. Es importante controlar las plaquetas, recuento de plaquetas que pueden estar normales o aumentadas. Los resultados son resultados inespecíficos de la presencia de leucocitosis, trombocitosis, anemia, elevación del volumen de eritrosedimentación globular y de la PCR. No van a ser específicos en esta enfermedad, sin embargo podemos encontrar leucocitosis, trombocitosis, etc. En un 60% de los pacientes va a haber aumento de los niveles séricos de la inmunoglobulina A. Recuerden ustedes que es característico de la enfermedad el acúmulo de los depósitos en los vasos de la inmunoglobulina A. Suele haber sangre oculta en las muestras de heces. Las concentraciones séricas de albúmina pueden estar bajas porque hay pérdida proteínica renal o intestinal. Las ecografías a menudo las usamos para valorar la afectación digestiva, para evaluar el edema de la pared intestinal, y podemos utilizar enemas con bario para ayudar al diagnóstico también. El tratamiento, los pilares del tratamiento principalmente es el reposo, adecuada hidratación, nutrición y el equilibrio hidroelectrolítico. Para el control del dolor articular se utiliza el paracetamol. Los corticoides se indican en los pacientes que tienen dolor abdominal intenso y o la presencia de hemorragia.
Y la prednisona podemos utilizar 1 miligramo por kilo al día durante 1 a 2 semanas con una disminución progresiva, guardando el ritmo circadiano. La enfermedad renal de la púrpura de Henon-Schönlein, cuando es crónica, se trata con inmunodepresores como la azathioprina o la ciclofosfamida. Complicaciones. En los casos extremos vamos a encontrar afectación digestiva grave, como es la perforación intestinal. Hay que hacer controles seriados de la presión arterial y el análisis de orina durante varios meses después del diagnóstico, sobre todo para vigilar cómo evoluciona la nefritis. La insuficiencia renal es la principal complicación a largo plazo y se produce en hasta el 2% de los niños con púrpura de Henon-Schönlein. La enfermedad renal puede aparecer 6 meses después del diagnóstico. El pronóstico de la púrpura a nivel de los niños es excelente. El 15 al 60% de los niños afectados experimentan una o más recaídas habitualmente a los 4 o 6 meses del diagnóstico, pero recuerden ustedes que es una púrpura autolimitada, entonces eso hace que su pronóstico sea bueno. La mayoría de los bebés va a experimentar una evolución aguda y autolimitada que dura una media de 4 semanas. Vamos a encontrar en los niños aparición de enfermedad renal crónica en 1 a 2% y el 8% pueden tener una nefritis y que puede continuar a una enfermedad renal terminal. Otra patología que afecta a los grandes vasos es la arteritis de Takayasu. También se conoce como enfermedad sin pulso. Es una inflamación que compromete a las grandes arterias, la aorta y sus ramas, y determina lesiones de tipo estenósicas o la presencia de aneurismas. Sobre todo en los niños tiene la capacidad de afectar a la aorta torácica y a la aorta abdominal. Es una enfermedad frecuente en los asiáticos. La edad de inicio suele estar entre los 10 y los 40 años y más del 20% de los pacientes con arteritis de Takayasu se diagnostica su enfermedad antes de los 19 años. La mayoría de los bebés cuando se le diagnostica es en época de adolescencia con una media de 13 años. Tiene una mortalidad de un 33% y el retraso en el diagnóstico es muy frecuente y contribuye a la mortalidad. La arteritis de Takayasu afecta sobre todo a mujeres en una proporción de 2 a 4 versus 1 en niños y adolescentes y de 9 a 1 en adultos. La arteritis de Takayasu, su anatomía patológica se caracteriza por una inflamación de la pared de los vasos que empieza en la vaso vasorum. Y estos vasos afectados están infiltrados por linfocitos T, linfocitos citolíticos espontáneos, células plasmáticas y macrófagos. Se inflama y ocurre una inflamación granulomatosa de células gigantes en la media. Esta inflamación persiste y daña la lámina elástica y la media muscular, dilatando los vasos sanguíneos, y esto es lo que contribuye a la formación de los aneurismas. La cicatrización progresiva y la proliferación de la íntima provoca estenosis o oclusiones. Las arterias subclavias, renales y carótidas son las ramas de la aorta afectadas con mayor frecuencia. Encontramos aquí, miren la anatomía normal, las carótidas, las arterias cerebrales, las subclavias, y aquí tenemos la Takayasu alterada, su íntima, su vaso vasorum y dilatación, en este caso estenosis, y aquí dilatación motivando aneurismas. Patogenia, en la que vamos a hablar en relación a lo que es la patogenia. Miren ustedes aquí un vaso normal y un vaso dilatado, más recuerden que va a nivel de la arteria abdominal. La etiología de la arteritis de Takayasu es desconocida. Hay la presencia abundante de linfocitos T con un repertorio restringido de receptores de linfocitos T en las lesiones a nivel de los vasculares de esta enfermedad. Esto señala la importancia de que hay un proceso que involucra la inmunidad celular. También hay la existencia de un antígeno del tejido aórtico específico pero desconocido, y el aumento de la arteritis de Takayasu en ciertas poblaciones étnicas y su aparición esporádica en gemelos monocigóticos y en familias manifiestan que hay una predisposición genética a la arteritis de Takayasu. Clínicamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar en este paciente? Primero, manifestaciones de la fase anterior de la falta de pulso, la fiebre, el malestar general, la pérdida de peso. La cefalea y la hipertensión es una clínica muy frecuente en los niños que presentan enfermedad de Takayasu. Mialgias, artralgias, mareos, vómitos, cardiomegalia, enopatías, palpitaciones, dolor torácico, dolor abdominal. Tardías, como manifestaciones tardías de la enfermedad, la claudicación, disminución de los pulsos, por eso se llama enfermedad sin pulso, presiones arteriales asimétricas, el fenómeno de Raynaud, insuficiencia renal, síntomas de isquemia cardíaca y pulmonar. Y también podemos encontrar derrame pericárdico, pericarditis, pleuritis, esplenomegalia y artritis.
Síntomas clínicos de hipoperfusión aparecen solo después de una lesión vascular considerable. Para el diagnóstico se confirma, bueno, la clínica es importante y lo confirmamos mediante una angiografía o una angioresonancia, que es un método menos invasivo que hace diagnóstico y controla la progresión de la inflamación de la pared vascular. También es importante demostrar radiográficamente la vasculitis de los grandes vasos. Se requiere una exploración física minuciosa para detectar un soplo aórtico, pulsos asimétricos o disminuidos y soplos vasculares. Hay que valorar las presiones arteriales de las 4 extremidades, que deben de medir más de 10 milímetros de mercurio. La asimetría en la presión arterial sistólica indica la presencia de la enfermedad. Y encontramos propuestas de criterios diagnósticos de las ligas antirreumáticas, ¿no? Anomalías angiográficas, donde vamos a encontrar una angiografía tradicional o por TAC, por una resonancia magnética de la aorta, etcétera, ¿no? Donde vamos a encontrar todas las alteraciones que nos permiten valorar un criterio diagnóstico. El diagnóstico diferencial, un amplio conjunto de infecciones sistémicas, de enfermedades autoinmunitarias y de tumores malignos. La enfermedad no inflamatoria que puede afectar a los grandes vasos son las displasias fibromusculares, el síndrome de Marfan y el síndrome de Ehlers-Danlos. Las pruebas de laboratorio para un diagnóstico no son específicas y no hay ninguna prueba diagnóstica específica. Podemos encontrar valores de la velocidad de eritrosedimentación y la PCR elevados y marcadores inespecíficos de la inflamación crónica, como son la leucocitosis, trombocitosis, anemia de la inflamación crónica y una hipergamma globulinemia. En la radiografía establece afectación de las arterias de los grandes vasos, la ecografía comprueba afectación de la válvula aórtica, la tomografía por emisión de positrones detecta la inflamación de la pared de los vasos, el ecodoppler con doble flujo en color identifica el engrosamiento de la pared de los vasos y evalúa la presión arterial. La arteriografía tradicional de la aorta y sus ramas principales, incluidas las ramas carótidas, subclavias, pulmonares y renales y mesentéricas, van a identificar defectos de la luz, incluidas la dilatación, el aneurisma y las estenosis. Como ustedes pueden apreciar esta imagen de una angiografía tradicional, un niño con arteritis de Takayasu, donde muestra dilatación de la carótida bilateral de manera abultada y estenosis en ciertas zonas, motivando una dilatación postestenósica. Usted le manda ella siempre la de la alergia. El tratamiento. Los corticoides van a ser la piedra angular del tratamiento y se puede comenzar con dosis altas hasta 2 miligramos por kilo de prednisona, seguido de una disminución gradual de la prednisona, manteniendo el ritmo circadiano. Cuando la arteritis de Takayasu progresa o recidiva, se necesita un tratamiento ahorrador con corticoides con metotrexato o azatioprina. La ciclofosfamida es reservada para enfermedades graves o que se hayan resistido al tratamiento. Suelen ser necesarios fármacos antihipertensivos para controlar la hipertensión arterial causada por la enfermedad renovascular. Complicaciones. El daño vascular progresivo puede provocar estenosis arterial, aneurisma, oclusiones, lo que produce síntomas isquémicos y puede ser una amenaza para los órganos o la vida. Posibles complicaciones isquémicas son un ACV, una insuficiencia o el deterioro renal, infartos del miocardio, isquemia mesentérica, enfermedad renal que pone en peligro las extremidades. El pronóstico. Bueno, aunque más del 20% de las personas con arteritis de Takayasu tienen una evolución monofásica y consigue una remisión continua, la mayoría puede tener recaídas. La supervivencia total está estimada en un 93% a los 5 años y del 87% a los 10 años, y la mortalidad más alta en los niños y los adolescentes. El tratamiento y la detección temprana son críticos para optimizar el resultado final de la arteritis de Takayasu. Es decir, sospeche, trate de confirmarlo, confírmelo y empiece el tratamiento para que su pronóstico sea mejor. Otra patología de las vasculitis es la poliarteritis nodosa, abreviada PAN. La poliarteritis nodosa puede ser sistémica o cutánea, es una vasculitis necrosante sistémica que afecta a las arterias de pequeño y mediano calibre. Muy rara en la infancia, la edad promedio de presentación es en los 9 años y se asocia a la fiebre mediterránea familiar. Puede aparecer después de infecciones, lo que indica que puede constituir una respuesta autoinmunitaria postinfecciosa.
Esto es lo característico que ustedes ven aquí del PAN, que es la lívidos reticulares, la característica de este tipo de exantema, sobre todo en las extremidades inferiores, en la parte posterior de lo que es las extremidades inferiores. Se llama lívidos reticulares. En su anatomía patológica, la afectación suele ser benigna, suele ser segmentaria y aparecer en las bifurcaciones de los vasos. No hay una inflamación granulomatosa y raramente observamos el depósito del complemento. Si se encuentran diferentes fases de la inflamación, que pueden ir desde los cambios inflamatorios leves a lo que es necrosis fibrinoide. Se podemos encontrar un compromiso del segmento de la pared de los lóbulos, de la pared del vascular con nódulos y aneurisma secundaria a la necrosis, formando una necrosis fibrinoide panmural. Vamos a ver que encontramos que se cree que los inmunocomplejos son patogénicos. La pared de los vasos inflamados se va a tornar mucho más gruesa y estrecha. Entonces si se dilata, forma el aneurisma, pero si se estenosa, se estrecha tanto que forma una estenosis y va a motivar una oclusión. No está clara la asociación genética con la poliarteritis nodosa y no se sabe por qué esta tiene predilección por los vasos sanguíneos de tamaño pequeño y mediano. Se piensa también que se asocia a inmunocomplejos que son patogénicos. Se bloquea el flujo sanguíneo y contribuye al daño del órgano como órgano diana, los vasos pequeño y mediano calibre. Entonces empieza a ver el revestimiento del vaso y la zona de inflamación donde empieza a ver la necrosis y la lesión vascular. Clínicamente, el inicio de la enfermedad se manifiesta con una pérdida de peso, un dolor abdominal intenso y que va a indicar una inflamación arterial mesentérica e isquémica. Generalmente se refleja la distribución de los vasos inflamados. La arteritis renovascular puede provocar hipertensión, hematuria y proteinuria. Y manifestaciones cutáneas como son las úlceras, la presencia de púrpuras, hay lesiones distales isquémicas, nódulos dolorosos, y ahí la isquemia digital conduce a este tipo de patologías y a la livideces reticulares, que es lo que presenta, ¿no? Y necrosis por isquemia digital. Hay manifestaciones sistémicas, sobre todo afectación del sistema nervioso central, provocando accidentes cerebrovasculares, crisis isquémicas transitorias, psicosis, neuropatías periféricas isquémicas motoras, neuropatías periféricas sensitivas, miocarditis o la arteritis coronaria pueden provocar insuficiencia cardíaca, isquemia miocárdica, pericarditis y arritmias. El diagnóstico, bueno, la biopsia de las lesiones cutáneas muestra la vasculitis de los vasos pequeños y medianos. La electromiografía se la realiza en los niños que tienen neuropatía periférica y va a identificar los nervios afectados. Y la arteriografía clásica va a mostrar zonas de dilatación aneurísmica o estenosis segmentaria y el aspecto clásico de las perlas ensartadas, como ustedes pueden apreciar en esta imagen clásica de las perlas ensartadas. Bueno, y esta es una clasificación de criterios propuestos para la PAN al comienzo de la infancia. La histopatología es una vasculitis necrosante de arterias medianas y pequeñas. Las anomalías angiográficas van a mostrar aneurismas, estenosis o oclusión de las arterias medianas o pequeñas, no debida a causa inflamatoria. Se aprecian a nivel cutáneo livideces reticulares, nódulos cutáneos dolorosos, úlceras, incluso necrosis digital, infartos de los lechos unguiales o hemorragias en atilla, como la apreciamos. La afectación muscular, mialgia o dolor muscular a la palpación, hipertensión, neuropatía y afectación renal. Las pruebas de laboratorio no son específicas. No vamos a encontrar una prueba específica que nos determine la presencia de la PAN. Sin embargo, podemos encontrar aumento de la velocidad de eritrosedimentación y de la PCR, anemia y leucocitosis, hipergamaglobulinemia. Las pruebas de laboratorio pueden ser normales en la PAN cutánea o similares a la PAN sistémica. Va a haber aumento de los valores de las enzimas hepáticas y nos pueden indicar la presencia de una hepatitis B o C. También es importante en este grupo de pacientes realizar pruebas serológicas para las hepatitis, sobre todo el antígeno de superficie de la hepatitis B y el anticuerpo de la hepatitis C. El tratamiento lo haremos con prednisona por vía oral, 1 a 2 miligramos por kilo, o por vía intravenosa, 30 miligramos por kilo, es la piedra angular para este tratamiento. También podemos utilizar ciclofosfamida por vía oral o intravenosa, y a menudo se utiliza como parte del tratamiento complementario.
Si en este paciente se identifica la presencia de la hepatitis B, hay que iniciar tratamiento antivírico apropiado. La mayoría de niños con PAN cutánea pueden tratarse con azatioprina o micofenotolato o mofetilo, las inmunoglobulinas intravenosas, la talidomida, la ciclosporina y el anti-TNF, antifactor de necrosis tumoral. Podemos utilizar corticoides solos, antiinflamatorios no esteroides o el metotrexato. Las complicaciones: los nódulos cutáneos pueden ulcerarse e infectarse. El PAN puede presentar hipertensión e insuficiencia renal crónica por la afectación renovascular. Va a haber afectación cardíaca que va a provocar disminución de la actividad cardíaca o la enfermedad de la arteria coronaria. Las vasculitis mesentéricas pueden predisponer a una mala absorción, rotura o infarto intestinal. Puede haber ACV o accidente cerebrovascular, ruptura del aneurisma arterial hepático, complicaciones poco frecuentes de esta enfermedad. El pronóstico: los malos factores pronósticos en la PAN son el que aumente la creatinina sérica, que haya proteinuria, que haya afectación digestiva, una miocardiopatía, una afectación del sistema nervioso central. Es menos probable que la PAN cutánea se transforme en una enfermedad sistémica. Un tratamiento inmunosupresor intensivo y temprano incrementa la probabilidad de una remisión clínica. Y hay que reconocerla y tratar la enfermedad desde el inicio, y que esto es importante para minimizar las complicaciones vasculares a largo plazo. Una enfermedad muy común que también es una vasculitis es la enfermedad de Kawasaki. También se denomina síndrome linfático mucocutáneo y poliarteritis nodosa infantil. Es una enfermedad febril aguda que es muy frecuente en los niños, que se da en todo el mundo, aunque la mayoría se da a nivel asiático, y a eso se debe su nombre. Afecta más frecuentemente a los varones entre 12 y 24 meses, y la afectación va involucrada directamente a las arterias coronarias. La causa de la enfermedad de Kawasaki es desconocida. Graben en su mente esta imagen de este niño, porque a mí me ha ayudado mucho un diagnóstico solamente con las imágenes que quedaron guardadas en mi memoria. Entonces hay que tener una memoria fotográfica para que usted guarde esa imagen y guarde relación cuando a su consulta llegue un paciente con similares características. Si bien es cierto, la etiología es desconocida, pero hay ciertas características epidemiológicas y clínicas que indican un origen infeccioso. Por ejemplo, el grupo de edad joven afectado, las epidemias con diseminación geográfica en forma de onda de la enfermedad, su naturaleza, que es autolimitada, febril aguda, la clínica, fiebre, exantema, enantema, inyección conjuntival y linfadenopatías cervicales. Bueno, en su patogenia vamos a encontrar una primera fase que nos involucra una arteritis necrotizante neutrofílica y una segunda fase con vasculitis subaguda crónica por linfocitos, células plasmáticas y eosinófilos. ¿Qué vamos a encontrar en la clínica? La fiebre, que es alta, evidentemente se incluyen valores por arriba de 38.3 grados centígrados, no remite, es constante, no responde a antibióticos y dura entre 1 a 2 semanas, pero puede persistir hasta 3 a 4 semanas. La afectación cardíaca es muy importante y la evidenciamos a través del EKG y de ecografías. La descamación periunguial es frecuente en la fase aguda, la periunguial de los dedos, de las manos y de los pies, también se llama una descamación en guantes, empieza 2 a 3 semanas después del inicio de la enfermedad y progresa hasta afectar toda la mano y todo el pie, por eso es una afectación en guante. Hay 5 criterios clínicos que nos ayudan principalmente para verificar la enfermedad de Kawasaki. La podemos ayudar también a más de eso con la ecografía, como les había mencionado, pero se suma la fiebre clínicamente evidenciada asociado a estos 5 criterios importantes. La inyección conjuntival bilateral sin exudado y con respeto límbico, el eritema de las mucosas faríneas y oral con la lengua en fresa, los labios rojos y agrietados, el edema y eritema de las manos y los pies, el exantema polimorfo, que puede ser maculopapular, multiforme o escarlatiniforme, la presencia de linfadenopatías cervicales no supurativas, que generalmente puede ser unilateral, o un ganglio mayor de 1.5 centímetros. Y aquí vamos a encontrar características clínicas y de laboratorio de la enfermedad de Kawasaki, con todas las características de afectación y lo que encontramos a nivel de los exámenes de laboratorio. Y esto es lo que ustedes ven aquí, miren la lengua en fresa, que se presenta en lo que es el síndrome de Kawasaki, o
síndrome linfático mucocutáneo. La presencia de la hiperemia es una conjuntivitis no supurativa, el edema indurado de las manos, la descamación de las manos, ¿no? Entonces, la fiebre alta, los ojos rojos, la inflamación de los ganglios, el dolor de garganta, el dolor de las articulaciones, hinchazón de las manos, diarreas, los labios enrojecidos y afectación cardíaca. Entonces, clínicamente vamos a encontrar una fase febril aguda con fiebre y otros signos de enfermedad aguda, puede durar 1 a 2 semanas. La fase subaguda, descamación, trombocitosis, mayor riesgo de muerte en pacientes con muerte súbita provocada por los aneurismas que se desarrollaron. Y la etapa de convalecencia, donde los signos clínicos de la enfermedad desaparecen y continúan hasta que la velocidad de electrosedimentación vuelve a ser normal y dura entre 6 a 8 semanas desde que inició la enfermedad aguda. Encontramos aquí la presencia de la característica clínica de la enfermedad de Kawasaki. Miren ustedes la descamación, el exantema, los ojos rojos, la boca roja, la descamación en guantes. Graben en su memoria esta imagen clásica de los niños con enfermedad de Kawasaki. Bueno, este es un niño de 3 años donde la tomografía muestra linfadenopatías cervicales, derecha, una zona hipodensa de la amígdala, tumefacción de la amígdala palatina, etc. Y miren ustedes aquí la dilatación, estenosis, etc. A nivel de laboratorio, vamos a encontrar, no hay pruebas específicas, pero los pacientes pueden presentar ciertos datos. Por ejemplo, los leucocitos van a estar muy elevados con predominio de los neutrófilos y las formas inmaduras. Es frecuente la anemia normocítica normocrómica. Las plaquetas suelen estar normales en la primera semana de enfermedad y aumentan rápidamente entre la segunda y tercera semana, superando a veces 1 millón por metros cúbicos. La velocidad de sedimentación y la PCR están siempre elevadas en la fase aguda de la enfermedad. La enfermedad de Kawasaki clásica se acompaña de fiebre por al menos 4 días y al menos 4 o 5 de las características que analizamos. La Kawasaki atípica, fiebre persistente por menos de 4 de las características analizadas. Ecocardiográficamente podemos analizar la forma bidimensional, donde al momento del diagnóstico y otra vez 2 a 3 semanas después de la enfermedad para comprobar. El tratamiento, los pacientes con una enfermedad de Kawasaki grave se les debería tratar con 2 gramos por kilo de la inmunoglobulina intravenosa y dosis altas de ácido acetil salicílico, hasta 100 miligramos por kilo dividido en dosis cada 6 horas, los primeros 10 días de la enfermedad y mejor lo antes posible. Lo de elección aquí, que nos va a ayudar para revertir el cuadro, es la utilización de la inmunoglobulina intravenosa a lo largo de 10 a 12 horas y el ácido acetil salicílico. Luego mantenerlo como etapa de convalecencia y tratar las anomalías coronarias y la trombosis coronaria. Complicaciones. Las complicaciones va a ser la presencia del aneurisma solitario, debe continuar con acetil salicílico de forma indefinida. El pronóstico, la gran mayoría de los niños con EKG recuperan su estado normal de salud y su tratamiento oportuno reduce el riesgo de aneurismas coronarios a menos de 5%. Si usted logra hacer un diagnóstico oportuno que no pase más allá de 1 semana, eso hace que su pronóstico sea mejor. El diferencial lo haremos con las infecciones virales, infecciones bacterianas, enfermedades reumatológicas y otras enfermedades como ustedes lo pueden apreciar. Esto es en lo que concierne a nuestra enfermedad del tema de hoy. Siempre a la orden y estamos prestos para solucionar dudas en el panel de dudas. Muchas gracias y que pasen bien.